Me paré frente a ella y le dije, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me estás haciendo esto? Y sentí físicamente unas manos sobre mí, girándome hacia el otro lado, y cuando miré allí, estaba la estatua del Sagrado Corazón de Jesús. Sentí que alguien me sacudió un poco y yo estaba medio despierto. Podía notar que el sol apenas estaba saliendo y Jesús y María estaban junto a mi cama. Hoy tenemos un relato, un testimonio de una conversión que es una bomba. ¿Por qué es una bomba? ¿Por qué es una bomba? Porque es la conversión de una ex musulmana. De una ex musulmana conversa al catolicismo. No es una conversión más, aunque cada conversión es muy especial, no es una conversión más de las que podamos escuchar normalmente. Ella es conversa del Islam, ¿sí? Y va a tener un tinte muy especial. Quédense hasta el final porque creo que les va a encantar. Sin más, vamos a escuchar. Bueno, buenas noches y bienvenidos a El Viaje a Casa. Soy Mary Grody, su anfitriona para este programa. ¿Saben? Su anfitriona no, él no es que de pronto está... Tengan en cuenta que él no está dudando de su identidad, no está dudando de su masculinidad. Solamente es un pequeño error de la IA, ¿sí? Así que nada más eso. Vamos a escuchar. Nuestros invitados provienen de una gran variedad de orígenes y caminos. Aunque, como he mencionado muchas veces en El Viaje a Casa, en realidad es lo mismo. Son huellas del trabajo del Espíritu Santo, pero de tantas maneras diferentes. Por eso siempre es fascinante cuando escuchamos a alguien que viene de un trasfondo. Quiero aclarar algo mientras vamos a escuchar. Le quiero agradecer a EWTN porque es el canal del cual nosotros tomamos la información. Gracias a Dios podemos doblarlo al español con un fin pedagógico para que todos los que sean de habla hispana puedan beber del manantial y de eso especial que tienen las conversiones. Conversión que esta va a ser muy especial para todos. Yo sé por qué les digo, pero agradecemos a EWTN y voy a dejar el link del video original, lo voy a dejar en la descripción. ¿Por qué usamos estos testimonios? Con un sentido pedagógico y con el fin de poder aportar algo más para el regreso a casa de todos los hermanos separados que están del otro lado. Y hoy vamos a encontrar perlas. Así que ahora sí, vamos a escuchar. Que no es el esperado, no es el típico caso como suelen decir, porque nuestra invitada de esta noche es una ex musulmana. Nikki Kingsley es nuestra invitada y Nikki, bienvenida a El Viaje a Casa. Encantada de estar aquí, Mary. Gracias. Y tengo muchas ganas de escuchar tu historia, porque tengo la sensación de que no es, como dije, el típico caso, ya que estamos acostumbrados a escuchar a anglicanos y bautistas y todo ese tipo de historias que son tan similares, pero tú vienes de un cambio de paradigma completamente diferente. Así que cuéntanos cómo comenzó tu viaje. Bueno, ciertamente fue un gran cambio. Nací en Pakistán y en una familia musulmana. Y en el Islam hay dos ramas principales. Está la rama chiita y la rama sunita. Y yo vengo de la rama chiita. Y dentro de esa también hay muchas denominaciones. Y yo provengo de la secta más liberal de la rama chiita. Y soy una de 3 hermanas. Y cuando tenía 4 años nos mudamos a África. Y ahí fue donde crecí. Hice toda mi escolaridad allí, desde, ya sabes, el jardín de infancia hasta la secundaria. Y asistí a la escuela americana, a las escuelas internacionales de allí. Y la vida era maravillosa. La vida era sencilla en África. Teníamos mucho... ¿Era una zona predominantemente musulmana? No necesariamente. Vivimos en diferentes lugares. Vivimos en Tanzania. Así que allí había muchos cristianos. Pero fuimos criados en un hogar muy protegido. Nuestros padres, muy amables, muy cariñosos, nos enseñaron a ser amables y bondadosos con todos. Se trataba más de ser una buena persona que de practicar realmente las oraciones y los rituales del Islam. ¿Tenías fe de verdad en Dios? Oh, sí. Sabíamos que éramos musulmanes y sabíamos que así nacimos, así íbamos a morir. Así es como debía ser. Pero mis padres realmente no se enfocaban tanto en hacer las oraciones y leer el Corán. Se trataba más de ser amables con todos, amar a todos, pero sabiendo que éramos musulmanes. Wow. Y también la cultura del Islam implica mucho respeto hacia los padres. Y tus padres siempre tienen la razón. Los honras, los respetas. Miren qué importante es esto que ella está diciendo. ¿Por qué hago una pausa? Porque creo que es importante encontrar estas luces también, ¿no? Pero fíjense qué importante que es. Si bien el Islam no es la religión verdadera, ni lo va a ser, cuando encontramos en este tipo de familias que ella habla, que viene del Islam, encontramos restos, entre comillas, o luces o rocío de valores buenos, son para destacar. Y como católicos nosotros sabemos que todo lo bueno, todo lo bello y todo lo verdadero viene de Dios. Lo bueno, lo bello y lo verdadero viene de Dios. Entonces, cuando en otras religiones falsas, por cierto, ciertamente son falsas, se encuentran vestigios del bien, podemos encontrar también vestigios de la religión verdadera. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces,
es muy importante que cuando hablamos con personas no agarramos y tiramos el agua con el bebé, sino que también identificamos detalles buenos, identificamos luces buenas. Ahora bien, esto no significa que da igual, que da lo mismo. Claro que no, claro que no. No significa que da igual, no significa que da lo mismo cualquier religión. Que ahora lo voy a hablar un poquito más adelante a esto. Pero, como católicos, destacamos las bondades, destacamos las bellezas y destacamos el bien en otras personas, aunque no sean católicas. En otras personas, aunque no sean cristianas. En otras personas, aunque sean ateas. ¿Cuántas veces encontramos personas no practicantes de una religión que tienen muchas virtudes? Que tienen muchas belleza, mucho bien, mucha belleza, mucho bien. Entonces, esto es muy importante destacarlo, ¿sí? Es muy importante destacarlo, porque podemos encontrar en otras religiones el camino hacia la religión verdadera. Ojo, eso es muy importante. ¿Significa que que da lo mismo cualquier religión? No, pero sí es bueno destacar estas cosas. Vamos a orar, Lorenz, por las dos peticiones que hicieron, por Sadris y por la petición de los niños de Texas que perdieron la vida terrenal. Vamos a rezar por eso, Así que claro que sí. Vamos a continuar. Y mis hermanas y yo fuimos criadas de esa manera, así que lo que dijeran mis padres era lo correcto. Y así crecimos de esa manera, practicando el Islam de una forma muy abierta, no tanto rezando el namaz ni haciendo cosas así. Y como la vida era tan sencilla, no teníamos teléfono, no teníamos televisión, pero sí muchos amigos, así que empecé a leer mucho. Leía muchos libros y eso realmente fue mi ventana al mundo. Me ayudó a ver el mundo a través de los libros. Y empecé con novelas de misterio y a medida que fui creciendo pasé a las novelas románticas. Y ese era el mundo que creé en mi mente. Quiero decir, eso ya es fascinante, pensar en crear un mundo a partir de esos libros. Porque realmente no veíamos mucho más. Nosotros viajamos, íbamos a Pakistán todos los años, veníamos a Estados Unidos todos los años también de vacaciones porque teníamos familia, pero siempre estábamos felices de volver a África porque ese era nuestro hogar y la vida era simplemente sencilla y ya sabes, nos encantaba estar allí. Y cuando tenía 16 años, mis padres arreglaron mi matrimonio y realmente no me opuse porque así fue como nos criaron. ¿Sabes? Nos criaron no para pensar en una carrera o en quién queríamos ser, sino más bien en ser una buena esposa y una buena madre. Y esa iba a ser, ya sabes, la misión. Lo hicimos. Es como si hubiera encajado con tus novelas románticas. No, pero en cierto modo sí, porque me lo imaginaba como ese caballero de brillante armadura y podía tejer la historia que quisiera. Y también por la parte de la obediencia, así es como me criaron. Así que realmente no me opuse a eso. Esto fue cuando estaba en segundo año de secundaria, cuando arreglaron mi matrimonio. Y cuando yo estaba cerca de graduarme de la secundaria fue cuando empecé a sentir que quería ir a la universidad. Quería explorar quién podía llegar a ser, pero me dijeron que eso no era posible y ya sabes, porque todavía no estaba casada. No, eso es cierto. Sí, eso iba a suceder muy pronto y entonces, ya sabes, ninguna cantidad de llanto iba a cambiar eso. Así que, ya sabes, volví a mis novelas románticas y simplemente soñaba con ese caballero de brillante armadura y cómo sería ese matrimonio, así. Que regresamos a Pakistán, me casé y mis padres volaron de regreso a África. Y ahora estaba en Pakistán, el país en el que nací, pero en el que realmente no había vivido, viviendo con una nueva familia, porque la cultura es que vives con tus suegros, con los padres de tu esposo, y él era sunita, ¿no? Y yo era chiita. Y fue entonces cuando tuve mi primer choque cultural. Iba a decir que gran parte de la audiencia no va a visualizar ni sentir la diferencia radical entre esos dos grupos. Exacto, sí. Entonces, los sunitas son más, sabes, como el Corán y el profeta Mahoma, y eso es en lo que se enfocan, son más fundamentalistas. Y como dije, los chiitas también, por supuesto, creen en todo eso. Pero como mencioné, yo venía de una rama más liberal y realmente no lo practicaba, aunque creía con todo mi corazón en el Islam. Y entonces pasé por un choque cultural. Sabes, ahora mi suegra rezaba 5 veces al día y me miraban como, ya sabes, ¿qué clase de pagana era yo? ¿Sabes? Así que empecé a aprender muy rápido, ¿sabes? Cómo rezar y, hacer la ablución, la limpieza ritual y todo lo necesario. Desafortunadamente, mi esposo no era el caballero de brillante armadura y ese sueño, ya sabes, se rompió el día después de mi matrimonio. Así que me volví hacia Dios. Desesperadamente, en ese momento. Y pensé, porque en el Islam, ¿sabes? Sirves a Dios. Él es el amo y tú eres este ser en la tierra, que solo le suplicas por misericordia, perdón, y lo adoras. Así que pensé que mi única salida de esto iba a ser la oración,
Si lograba captar la atención de Alá sobre mí, Él me iba a salvar porque el divorcio no era una opción. Eso traería vergüenza a mi familia. Eso simplemente no se hacía. Y tenía 2 hermanas menores que también se casarían. Así que tenía que sobrevivir a esto. Y yo tenía 18 años. Tenía toda mi vida por delante y estaba en un país dominado por los hombres. Así que fue una época muy difícil. Entonces, empecé a leer el Corán. Y en el Corán hay un capítulo dedicado a la Virgen María. Y cuando me encontré con ese capítulo, se llama Surah Mary. Mary es, ya sabes, el nombre de María. Wow. Me sentí tan atraída por esta mujer hermosa, tan santa y tan piadosa. Y es la única mujer que tiene un capítulo dedicado a ella. Y me sentía tan atraída por ella. Me enamoré de ella. Y leía ese capítulo todos los días. Wow. Y en ese momento yo estaba embarazada de mi hija. Y simplemente pedía que mi hija fuera tan santa como lo fue esta mujer. Y entonces, por supuesto, le suplicaba a Dios que hiciera un milagro y me sacara de Pakistán, para que pudiera tener, ya sabes, algo de libertad. Así que nació mi hija. Y poco después de eso, Alá escuchó mi oración. Y nos mudamos a Medio Oriente. Nos mudamos a los Emiratos Árabes Unidos. Y ahí fue donde viví los siguientes 10 años. Mi hijo nació allí y yo practicaba el Islam. Y aún más ahora, ya sabes, más al estilo sunita, porque esa era la familia con la que me había casado. Y desafortunadamente, las cosas no iban bien en mi matrimonio. No mejoró, aunque mudarnos a los EAU fue mejor porque tenía un poco de libertad. Ya no vivía con mis suegros. Y entonces, a medida que las cosas empeoraban en el matrimonio y ahora tenía 2 hijos, me deprimí mucho y tuve pensamientos suicidas. Eso empezó a afectar mi salud. Y durante todo esto les había estado diciendo a mis padres que era infeliz, que ya no quería quedarme, y ellos seguían diciéndome que tenía que madurar, que la vida es un compromiso. Sabes, ellos pensaban que simplemente no era lo suficientemente madura. Bien, la situación se puso tan mal y yo tenía pensamientos suicidas, así que un día se lo conté a mi papá por teléfono y fue entonces cuando se dieron cuenta y pensaron, está bien, esto es serio. Así que mi papá decidió ayudarme y me envió dinero para comprar un boleto para mis hijos y para mí, porque le dije que quería venir a Estados Unidos. Y simplemente sentía en mi corazón que ese era el único lugar. Si venía a Estados Unidos, obtendría libertad. Y para mí era como una ciudad puesta sobre una colina, con una luz brillando sobre ella. Si tan solo pudiera llegar allí, estaría bien. Así que mi papá me envió algo de dinero y planeé irme de allí. No le dije a mi esposo que me iba con la intención de no regresar porque tenía miedo de que me quitara a los niños y quedara atrapada y nunca pudiera irme. Así que, de alguna manera, fue una huida de allí. Y lo logré. ¿Sabes? Fue estresante. No supe hasta que el avión despegó si realmente lo lograría, porque todo lo que él tenía que hacer era llamar al aeropuerto, que ella se va con mis hijos y me habrían detenido. Y fue cuando aterricé en Nueva York que por fin pude respirar, porque estuve todo el vuelo sentada, abrazando a mis 2 hijos. Y tenía una hija y no quería que ella tuviera una vida. ¿Lo mismo? Sí, pasar por lo mismo. Quería que ella tuviera la oportunidad de vivir y de recibir una educación. Así que llegué. Llegué a la ciudad, me senté en una colina y aterricé en Estados Unidos con mis 2 hijos. Tenía un par de cientos de dólares y 2 hijos, sin experiencia laboral. No sabía conducir. ¿Eras muy buena en inglés en ese momento? Bueno, crecí hablando inglés porque iba a escuelas americanas y ya sabes, así que podía hablar inglés. Pero ya sabes, no entendía, ya sabes, la gente me hablaba en inglés, pero no sabía lo que decían porque hacían referencias a diferentes cosas. Y como no crecí aquí, no entendía nada. Especialmente si llegaste a Nueva York, ¿verdad? Exacto. En ciertas partes de Nueva York no entiendes lo que dicen, de todos modos. Así que fue un desafío. Y ya sabes, vine buscando libertad. Pero cuando obtuve la libertad fue abrumador. Porque sí quería libertad, pero era demasiado. Así que eso también fue un proceso de adaptación. Nuestra invitada es Nikki Kingsley. Antes de la pregunta de él, de la pausa que acaba de hacer él, quédense con el proceso en la mente. Quédense con el proceso de ella, ¿no? En la cabeza. Porque viene una parte fuerte. Pero pensaba, porque muchas personas van a atacar al catolicismo, y yo en mi proceso de conversión al catolicismo, una de las cosas por la cual un argumento que usó alguien para frenar mi conversión, fue el argumento de que la Iglesia Católica dice que musulmanes y judíos adoran al mismo Dios. Este punto es algo por el cual muchos critican a la Iglesia Católica desde el protestantismo. Y ustedes saben que nosotros queremos que muchos protestantes vuelvan a casa. ¿Y por qué creo que vale la pena destacar este punto?
¿Por qué? Porque la afirmación de que musulmanes y judíos adoran al mismo Dios, es cierto, aparece en los documentos oficiales de la Iglesia Católica y especialmente lo podemos encontrar en los documentos del Concilio Vaticano II, que yo los tengo atrás, tengo un libro hermoso donde están todos los documentos del Concilio Vaticano II. Y es una fuente de críticas constantes de algunos sectores del protestantismo. Sin embargo, esta afirmación que adoran al mismo Dios no significa que las religiones sean iguales. Y lo vimos al principio. No significa que las religiones sean iguales. No significa de que dé todo lo mismo. No. Nosotros como católicos no decimos, no abrazamos el error en pos de la unidad. Lo repito, no abrazamos el error en pos de la unidad. Pero sí tratamos con caridad. Y sí podemos ver, como decía, muy bien decía Sara, podemos ver esas luces de la semina verbi, de esos pequeños luces que ha dejado Dios dispersado por las diferentes religiones, o lo ha permitido Dios, para que las personas puedan encontrar verdad, belleza y bien, pero que eso los lleve a la religión verdadera, que es la religión católica, ¿sí? De manera que esto no significa de que sean todas las religiones iguales. ¿Por qué? Porque sabemos que ni la fe de los judíos ni la fe de los musulmanes va a ser suficiente en un sentido para salvación, ni significa que la comprensión de Dios sea completa o verdadera como la cristiana. No significa eso, lo repito. No significa que la comprensión de Dios dentro del judaísmo o dentro del islam sea completa o verdadera como la religión cristiana. Nosotros como católicos no afirmamos todas las religiones son iguales. No, no afirmamos. Pero la Iglesia Católica tampoco lo afirma. Tampoco enseña eso. Pero la Iglesia Católica, que es madre y maestra, busca primero encontrar esos bienes, esas bellezas y esas verdades, como por ejemplo, como ella decía al principio, el respeto. ¿Es una virtud el respeto? Claro que sí. ¿Ves? Entonces, ¿qué enseña la Iglesia al respecto? Bueno, en el Concilio Vaticano II, la Iglesia enseña que el plan de salvación incluye también a aquellos que reconocen al Creador, y entre ellos están los musulmanes, que profesan tener la fe de Abraham y adoran al único Dios. Y acá es donde se pone tensa la cosa. Acá es donde encontramos cierta tensión, cierta tensión. Pero la Iglesia enseña que también con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios viviente y subsistente, y que es misericordioso y que es todopoderoso y que es creador del cielo y de la tierra. ¿En qué sentido adoran al Dios, al único Dios? En el sentido que podemos encontrar de manera acotada en que ellos creen que hay un Dios creador. No adoran a un árbol, no. En el sentido que encontramos en partes del Antiguo Testamento. Ahora bien, para ir más preciso, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto que adoran al mismo Dios? Bueno, primero es importante saber qué no significa. Bueno, ¿qué no significa? Bueno, la Iglesia no dice que todos crean en el mismo Dios. No dice que todos crean en el mismo Dios. No dice eso. Judíos, cristianos y musulmanes se refieren al mismo ser supremo. Fíjate vos qué inteligente la Iglesia, qué caritativa es la Iglesia, que no va a romper directamente. No va con el palo a reventar a todo lo que cree de manera diferente a la Iglesia. No, sino que primero lo que va a hacer es ir a encontrar los rastros de esa semina verbi en las demás religiones que adoran a este único Dios. ¿Pero en qué sentido? En que hay una relación, hay una creencia en que se adora al Dios creador. En ese sentido, ¿a qué es Dios creador? ¿A qué es Dios único? ¿A qué es Dios creador del cielo y de la tierra? Que es trascendente, que es eterno. Y acá está la diferencia que uno tiene que darse cuenta. ¿Por qué la Iglesia destaca esto? Porque sabe que musulmanes y judíos no adoran a un Dios inventado, un Dios con D minúscula, a una deidad inventada. No adoran a un Dios pagano, sino que adoran al Dios creador. En ese sentido. ¿A qué es trascendente? ¿A qué es eterno? En ese sentido, ¿ves? Entonces la Iglesia va buscando primero en qué está de acuerdo. Ahora bien, la Iglesia
reconoce que en ellos hay grandes errores, pero no están del otro lado adorando a un demonio, no están del otro lado adorando a un tal Shiva, no están adorando a politeístas, a un dios politeísta o a dioses diferentes como Zeus, por ejemplo, o el dios del mar, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Ves? Entonces la iglesia va en búsqueda de lo mínimo. ¿Esto creen? Sí, bueno, bien, nosotros también creemos eso. Ahora, ¿esto implica que va a haber salvación automática? No. ¿Ves? ¿Ves que hay que empezar a matizar? No implica salvación automática. No, no, no. ¿Por qué? Porque la adoración verdadera requiere la plenitud de la verdad revelada. Lo voy a repetir. La adoración verdadera demanda la plenitud de la verdad revelada. Por eso es que la Iglesia Católica tiene la plenitud de la verdad revelada. ¿Cuál es esa plenitud de la verdad revelada? Jesucristo. Ahí está el punto. Por eso hay que salir a evangelizar, porque la adoración verdadera y plena requiere la plenitud de la verdad revelada. ¿Y dónde está la revelación? ¿Quién es la revelación? Jesucristo. Por eso es que fuera de Jesucristo no hay salvación. Pero, la iglesia en su sabiduría va en búsqueda de los perdidos, al menos poniendo en la base que hay ciertas cosas en las cuales hay acuerdo. No entra a la casa de alguien, te patea la puerta y te dice arrepentite porque te vas al infierno. Bueno, para. Tranquilo, iluminado del siglo XXI, tranquilo. Me lo digo a mí, ¿no? Tranquilo, Lautaro, con la Biblia bajo el brazo. Tranquilo. La iglesia tiene 2000 años. Tranquilo. Y ahí es donde entra que fuera de Jesucristo no hay salvación. Entonces, yo como protestante necesitaba esta respuesta y no la tenía. Entonces, es importante saber que el protestante necesita una respuesta. ¿Y cómo podemos responder a un protestante que critica esto como lo hacía yo? Bueno, la pregunta sería, a ver, ¿creen que Abraham adoraba un Dios falso? ¿Creen que adoraban a un Dios falso? No. ¿Abraham adoraba un Dios falso? No. Porque los musulmanes dicen adorar al Dios de Abraham. La iglesia distingue entre intención de adorar al verdadero Dios y un error doctrinal. Lo distingue. Así como los samaritanos, a quienes Jesús dice, fíjate vos, Jesús de Nazaret, en el Evangelio de Juan, le habla a un samaritano y le dice, ustedes adoran lo que no conocen. ¿Ves? O sea, hay una noción de adoración a un Dios. Hay una noción de adoración al Dios de Abraham. Entonces la iglesia se para y dice, bueno, está bien. Los reconocemos como que adoran al Dios de Abraham. La iglesia distingue eso. No te patea la puerta y te revienta la mesa. No es un grupo fundamentalista la iglesia. No. ¿Ves? Otra pregunta que se puede hacer es, ¿no creían los judíos en el Dios verdadero antes de Cristo? ¿No creían los judíos en el Dios verdadero antes de Cristo? Sí. Entonces, no puede ser que ahora, por no aceptar a Cristo, estén adorando a otro Dios. No han inventado otra divinidad, sino que rechazan la plenitud revelada. Fíjate bien, si vos me cortas lo que acabo de decir, viene uno y se rasga las vestiduras así. Pero ojo, yo no dije que da igual. No, pero la realidad es que los judíos creían en el Dios verdadero antes de Cristo. No puede ser que ahora, por no aceptar a Cristo, estén adorando a otro Dios. Y ahí yo entiendo perfectamente que es caminar al filo de una navaja. Pero cuando la iglesia habla de este tema, lo hace caminando bien sobre el filo de la navaja. Porque si vos cortás, y te podés hacer un picnic, pero la realidad es que están rechazando la plenitud de la revelación que es Cristo. Pero no hay que olvidar que ellos son hermanos mayores en el sentido del comienzo. ¿Ves? Ellos estuvieron primero que la plenitud de la revelación, que el nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces, esos son puntos importantes. Ahora, la iglesia no dice que la adoración de musulmanes o judíos sea verdadera en plenitud. Fíjate vos, no dice la iglesia eso. No. Solo lo que la iglesia reconoce es que el ser al que se refieren como Dios es el mismo ser divino, aunque destaca los graves errores en su comprensión y en su relación con él. Pero no te patea la puerta y te dice, te voy a matar. No te patea la puerta y te dice todo lo que sabemos que se dice. No te humilla, no te patea la mesa, no salta a reventarte todo, a prenderte fuego a la casa. No, sino que es madre y maestra, es mater y magister. Entonces, es importante comprender que reconocer al Dios verdadero no implica
que la iglesia esté diciendo que da lo mismo. No implica eso, pero la iglesia quiere la salvación de todos y va con pedagogía, va con caridad, va comprendiendo ciertas cosas, va hablando ciertas cosas, va enseñando, pero como una madre que es madre maestra no te va a reventar porque hay diferencias graves, te va a tratar de explicar, luego la persona lo puede rechazar y ahí va a estar el problema. Pero la iglesia no dice que musulmanes o judíos tengan la fe verdadera ni que se salven fuera de Cristo. Eso es lo que yo decía como protestante. La iglesia no afirma que musulmanes o judíos se salven fuera de Cristo o que tengan la fe verdadera y que da lo mismo creer en Cristo o no. No dice eso. Solo reconoce la iglesia que no están adorando a una criatura, solo reconoce que no están adorando a un ídolo, solo reconoce que no están adorando a un demonio, no están adorando a Shiva, no están adorando a, no sé, yo veía un dibujito que llamaban Los Caballeros del Zodíaco, que había uno que no me acordaba, era un dios del mar, ¿no? Poseidón, no están adorando a Poseidón, no, aunque hay enormes errores y no reconocen la plenitud de la verdad que es Jesucristo, no están adorando a Shiva, no están adorando a un demonio, sino que tienen una adoración por el creador del cielo y de la tierra. Entonces ahí se comienza desde esa base. ¿Ves? Bueno, espero que se haya entendido y ahora sí vamos a seguir escuchando a esta hermana. Sabes, aquellos de nosotros que hemos vivido en Estados Unidos, probablemente nuestra vida ni siquiera puede imaginar lo que sería venir no solo de otro país, sino de una cultura tan diferente a la ciudad de Nueva York, ¿sí? Sí, claro. ¿Recibiste alguna ayuda? ¿Tu familia? Bueno, tenía familia aquí. Y que Dios los bendiga. Me recibieron en su casa y mi tío me ayudó a encontrar un trabajo. Y él me enseñó a conducir. Y mi primer trabajo fue en ventas y todo lo que requería era conducir. Y ni siquiera tenía licencia de conducir. Pero tenía 2 hijos y tenía que salir adelante. Y la empresa que me contrató me patrocinó y pasé por todo el proceso legal para obtener una visa y todo eso. Así que empecé una nueva vida. Conseguí mi primer apartamento, mi primer auto y puse a los niños en la escuela. Y ya sabes, poco a poco me fui estabilizando y asentando. Y durante todo ese tiempo, Dios fue muy importante para mí. ¿Sabes? Así que mi vida de oración como musulmana era muy, muy devota a Allah. Y yo quería hacer todo para asegurarme de que Él estuviera complacido. Cuando llegaste aquí y te adaptaste, ¿pudiste involucrarte en la comunidad musulmana debido a lo que había pasado con tu decisión? Sí, porque ahora que estaba en Estados Unidos, la mentalidad era un poco diferente. Así que, ya sabes, la gente era más receptiva respecto a eso. Y me tomó como 2 años conseguir el divorcio. Y ya sabes, por eso he escrito un libro. Hay tantos detalles que ni siquiera podría empezar a contar, pero finalmente logré divorciarme. Todos mis amigos eran musulmanes, a quienes llamaríamos musulmanes moderados, ¿sabes? Asimilados con la cultura, amantes de la paz, ya sabes todo eso, pero muy devotos, musulmanes. ¿Sabes? Ayunábamos. En Ramadán nosotros rezábamos 5 veces al día, leíamos el Corán, hacíamos todo, y me aseguraba de que mis hijos tuvieran un maestro de Corán. Quería asegurarme de que mis hijos no se desviaran, que yo vine a este país. Y no quería perder la fe porque yo creía en ella. Así que estaba haciendo todo lo que podía. Y lo que pasó, Mary, había estado adorando a Allah y rogándole durante 15 años para que me salvara. Y ahora que estaba en Estados Unidos y de alguna manera vivía una vida libre y normal, mi oración cambió. En vez de solo rogarle que me salvara, empecé a preguntarle quién era Él. Quería conocerlo. No me conformaba solo con hacer los rituales, porque en el fondo de mi corazón sabía que había algo más y sabía que yo no lo tenía. Sabía que había algo más, pero aún no lo tenía y lo quería a toda costa. Y la verdad era algo que siempre ha sido muy, muy importante para mí, incluso desde niña, hablando con mis padres, o si escuchaba una conversación y si mis padres decían algo, yo decía, espera un momento, pero eso no es exactamente cierto, porque tal persona lo dijo de esta manera y tú solo, ya sabes. Así que yo siempre buscaba los detalles sobre la verdad. Y una vez que tenía ese dato, entonces pensaba, ok, ahora esta conversación es completamente verdadera. Así que la verdad era simplemente esa fuerza impulsora en mi vida, en todo. Y por eso cuando empecé a buscar a Dios, estaba buscando la verdad. Y sabía que había más en Allah y yo no lo tenía. Así que yo rezaba y me quedaba postrada sobre la alfombra de oración durante mucho tiempo, con el rostro hacia abajo, clamando a Allah para que se revelara a mí. Y se me venía una imagen a la cabeza, veía un muro, veía oscuridad y había silencio. No recibía ninguna respuesta. Buscaba en internet, buscando libros para crecer en mi fe, para saber.
y realmente no podía encontrar nada más que el castigo en la tumba. Por supuesto, el Corán que estaba leyendo, la vida de Mahoma o poesía, pero nada que me ayudara a crecer espiritualmente. Así que me sentía frustrada. Así que simplemente volví al Corán, lo leía y solo rezaba y le pedía a Allah guía. Y no escuchaba nada. Voy a interrumpir simplemente, porque tú en este momento, tú eres musulmana. Tuviste algo de influencia cristiana, porque en los lugares donde estuviste había algo de influencia estadounidense. Luego llegas a Estados Unidos y muchos de nosotros pensamos que somos una nación cristiana. Cierto. Pero llegas aquí. Cierto. Y vives aquí un par de años hasta que llegaste y me pregunto, ¿fue nuestra nación? ¿Fuimos un buen testimonio para ti? Porque parece que nada de lo que encontraste aquí te apartó de tu fe musulmana. Bueno, sabes, eso es lo que me di cuenta. Nadie me habló de su fe. Nadie lo hizo. Y vine aquí de vacaciones, pero es como que en el afán de ser tan políticamente correctos, no decimos el nombre de Jesús porque intentamos ser comprensivos con el otro, pero en el proceso nos hemos vuelto mudos respecto a la verdad. ¿Para qué nos motiva? Y pues no, nadie lo hizo. Pero al mismo tiempo, vaya, todos mis amigos eran musulmanes. No tenía ni un solo amigo cristiano. Había creado mi propio mundo dentro de Estados Unidos, un mundo cómodo para mí, porque el Islam era una parte tan grande de mi vida, de mi cultura, de cómo somos como familia. Y entonces, ya sabes, yo estaba buscando, pero no escuchaba nada. Y les decía a mis amigos todos musulmanes cuando nos reuníamos y sacaba estos pensamientos de que, sabes, realmente quiero saber si hay algo más en Alá. Quiero saber, conocerlo. Y ellos me miraban como si estuviera loca y decían, ¿qué más quieres? Estás rezando, estás ayunando, ¿qué más quieres? Y en ese momento yo era más religiosa que mis propios padres, ya sabes, en la práctica. Y yo decía, pero hay algo más. Quiero conocerlo. Lo que yo buscaba era una relación. Simplemente no lo sabía. Así que, de todos modos, yo fui a Saint, Catedral de San Patricio. Algo que hacer. Eso era todo. No es que estuviera buscando algo más. Nunca había investigado sobre el cristianismo. No tenía interés en nada que no fuera el Islam. Así que estaba buscando a Alá dentro de la caja del Islam. Tenía límites estrictos sobre dónde iba a encontrar mis respuestas. Así que entré en la Catedral de San Patricio a solo, ¿sabes?, para verla como un turista. Y entré, y lo primero que me impactó fue una vidriera, ya sabes, de Jesús. Estaba como suspendida. Y vi su rostro, y era como si sus ojos estuvieran vivos y miraran directamente dentro de mí. Y eso me hizo sentir muy incómoda. Así que caminé por ahí, y parte de mí sentía que estaba pecando, porque en el Islam no hay ídolos. Acababa de entrar en una iglesia y, ya sabes, estaba pasando por mucha confusión interna. Y ahora sentía como si Jesús me estuviera siguiendo. Y la Catedral de San Patricio es magnífica. Era simplemente tan hermosa. Y simplemente caminé admirándola, pero al mismo tiempo con miedo y Jesús siguiéndome. Así que caminé, admiré todo. Y cerca de la salida está la pequeña tienda de regalos. Así que me detuve allí. Los niños estaban conmigo. Y de repente escuché la voz de una mujer en mi oído, en el izquierdo, la voz más dulce, y me dijo, vuelve, vuelve. Y miré y no había nadie allí. Y pensé, está bien, esto no está pasando. Así que lo ignoré. Y luego otra vez ese susurro y entonces supe que era María. No, para. ¿Cómo, María? No. ¿Cómo? Y estando allí, no pensé, Mariam, que la palabra era María, era ella. Y yo la había amado como musulmana. Así que no podía simplemente ignorarla y salir. Y cuando vinieron las palabras, vuelve, ella me dijo exactamente a dónde. Me estaba llamando a su capilla en la parte trasera de San Patrick. Me estaba llamando a su capilla. Así que regresé porque no podía ignorarla. La amaba tanto. Así que entré en su capilla y me quedé de pie porque no iba a arrodillarme. Soy musulmana. Y me quedé de pie y le pregunté, ¿qué quieres? Y no escuché nada. Pero sentí una paz tan grande. Y, ¿sabes? Volví allí. Estuve en la ciudad de Nueva York como 3 días. Cada día tenía que volver a la capilla. Sentía que no podía, ¿sabes? Tenía que ir allí y simplemente obtener esa paz. Muchos espectadores quizás no sepan que dentro del Islam Jesús forma parte de la historia. Sí. Pero con una comprensión diferente de Jesús. Así que Jesús es un profeta, la madre de la Virgen María, Mariam. El hijo de la Virgen María. Sí, el hijo de la Virgen María. Y él es humano, completamente humano. Tenía el don de la sanación y nació y murió y vendrá al final de los tiempos.
pero no hay ninguna divinidad vinculada a él en absoluto. Es un profeta con el don de la sanación. Entonces, ver el retrato de Jesús y sentir su mirada realmente no suponía una ruptura con un trasfondo musulmán. No hay nada especial acerca de él. Bien. Pero me inquietó. Sí. Porque sentí como si estuviera vivo, ¿sabes? Eso fue lo que me impactó. Y ya sabes, en el Islam es un nacimiento virginal. Así que eso se acepta. Pero no podías alejarte de Nuestra Señora. No, pero era ella quien estaba más cerca de mí. Realmente no sentía a Jesús o al profeta Isa, pero era más María. Ya sabes, María. Y porque fue ella quien me llamó, no pude apartarme. Así que hice eso, ya sabes. Volví durante los siguientes días, no escuché nada más, no pasó nada más. Y yo simplemente, ya sabes, la vida siguió como de costumbre. Y solo pensé, bueno, ya sabes, Mariam, la amaba y, ya sabes, fue simplemente una experiencia bonita. Y eso fue todo. Y la vida siguió. Ayuné, llegó el Ramadán y todo eso. Esto fue en primavera, cuando estaba en Saint. ¡Está loco! Patricio. Y luego llegó diciembre. Y llega la primera semana de diciembre y yo estaba dormido. Y, ya sabes, cuando estás profundamente dormido y alguien te sacude suavemente y estás como entre el sueño y la vigilia, ese es el tipo de... Sentí que alguien me sacudió un poco y yo estaba medio despierto. Podía notar que el sol apenas estaba saliendo y Jesús y María estaban junto a mi cama. Fue algo indescriptible. Era como si el... No. Tiró la atómica. cielo hubiera entrado en la habitación. Y rezaron conmigo y hablamos sobre toda mi vida desde el momento, incluso antes de mi concepción. Es como si ya hubiéramos tenido esta conversación sobre cómo iba a ser mi vida en el cielo y ahora me lo estaban recordando. Y la alegría que llenó mi corazón era como si mi espíritu estuviera bailando. Y mi cuerpo, lo sabía, seguía en la cama, pero mi espíritu no. Y yo estaba bailando, abrazando y rezamos. Y mientras esto sucedía, una luz estaba infundiendo en mí. Y cuando desperté, esa mañana ya no era la misma persona. Había cambiado. Pero no nació de nuevo. No nació de nuevo porque por la visión que tuvo. No nació de nuevo. Ahora, fíjate vos, ¿no? Fíjate vos, muchas veces, lo digo por mí también, ¿no? Qué cabeza de termo que he sido. Porque, ¿cómo puede ser que una musulmana que nunca leyó la Biblia, que nunca escuchó un sermón cristiano, se convierte por una aparición mariana? ¿Por qué? ¿Por qué? O vamos a decir ahora que es el demonio que convierte a Cristo. ¿El demonio convierte a Cristo? ¿Sí? ¿Los demonios convierten a Cristo o te alejan de Cristo? ¿Acaso no me dijeron a mí que María es una distracción, que María es un obstáculo, si puedo ir directamente al Padre en el nombre de Cristo? ¿Cómo puede ser que la Virgen María convierta a Cristo, que lleve a Cristo a las personas? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que cuando la Santísima Virgen María aparece, una persona termina postrada ante Cristo? ¿Cómo puede ser? Si en realidad es un obstáculo la Santísima Virgen María, ¿cómo puede ser que la persona termine postrada ante Cristo? ¿Cómo puede ser? Pero no nos basta con Jesús, y claro que nos basta con Jesús, pero fue Él el que quiso que sea madre, fue Él el que quiso ponerla como reina, fue Él. ¿Acaso no fue la Santísima Virgen María la que la lleva a Cristo, siendo que vivió toda su vida en una cultura islámica? ¿Ves? ¿Ves que es un delirio? Ah, y podemos decir, y bueno, pero ¿qué si las apariciones son falsas? ¿Qué si las apariciones son falsas? Bueno, entonces explícame, si las apariciones son falsas, explícame cómo el diablo está logrando que musulmanes abandonan el Corán para arrodillarse ante el Santísimo. ¿Cómo es que el diablo, cómo es que el demonio está logrando que musulmanes se conviertan al catolicismo, abandonen el islam y se conviertan al catolicismo, y lo hace el demonio? ¿En serio? Me tenés que convencer, ¿eh? Me tenés que convencer. ¿De verdad me vas a decir que es el demonio el que promueve conversiones a la iglesia que más odia? ¿En serio? Si es la Virgen María la que llevó a esta mujer a Cristo, a los pies de Cristo. Y eso lo sabía profundamente dentro de mí, pero en mi mente comenzó esta lucha de pensar que eso no podía ser. Debió haber sido un sueño, pero yo sabía que no lo era.
físicamente había experimentado esto. Y entonces sentí que una presencia vino sobre mí desde el día siguiente. Y era Dios. Era sagrado. Lo sabía, pero en mi mente no podía encajarlo en mi caja musulmana. En mi mente yo estaba junto a ti. Como dirían, tenías las carpetas. ¿Ves? Hay una caja musulmana en la mente. Correctas en tu mente para ponerlo ahí. No tenía carpetas etiquetadas. Todo lo que tenía era el Islam y todo tenía que ir ahí y no sabía dónde poner esto. Pero la presencia que vino sobre mí era como una burbuja y estaba conmigo todo el tiempo. Y había vivido en la misma casa durante algunos años ya, conduciendo por la misma carretera para ir al trabajo. No tenía idea de cuántos hijos tenía. Había iglesias en esa carretera porque yo estaba ciego. No quería, no me importaba. Y después de eso, todo lo que podía ver era que notaba cada iglesia y cada cruz que había en esa calle. Y miraba y pensaba, no tenía idea. De verdad, estaba ciego, pero ahora podía ver. Así que, una vez más, las huellas del Espíritu Santo tocando. ¿Por qué no tomamos nuestro descanso ahora? Porque quiero que tengas tiempo para volver y profundizar un poco más en eso, ya que no queremos apresurarte con la pausa. Así que vamos a hacer una pausa por un momento. Nikki, y de nuevo quiero recordarte que Nikki tiene un sitio web, nikkikingsley.com, donde puedes... Te interrumpí. Estabas a punto de contarnos algo realmente significativo. Y es que estás caminando por la calle por la que has pasado cientos de veces. Esa vieja canción de, ya sabes, he caminado por esa calle. Pero de repente empiezas a ver cosas. Exacto. Que siempre habían estado ahí, pero que nunca habías visto antes. Sí, había vivido en la misma calle durante años y siempre conducía por el mismo camino al trabajo. He vivido en la misma calle durante años y siempre conducía por el mismo camino al trabajo y nunca me había dado cuenta de cuántas iglesias había en esa calle. Y mientras conducía, mi atención se dirigía hacia ellas. Veía la iglesia y veía la cruz. Y era como si una luz iluminara la cruz. Y, ¿sabes? Es como, ¿cómo es posible que no me haya dado cuenta de todas estas iglesias? O si entraba a una tienda y había una Biblia en la tienda o cualquier cosa relacionada con el cristianismo, mi atención se dirigía hacia eso. Me daba cuenta de ello. Era como si una luz lo iluminara y una voz dijera, mira. Y no podía alejarme de eso. Era constante. Y ahora... ¿sabes? Tienes que recordar que yo estaba en mi mentalidad musulmana y para mí esto era muy aterrador porque, ¿sabes? Claro. No tengo ningún deseo de ser otra cosa que musulmán. ¿Y por qué mi atención se dirige a estos símbolos cristianos? No lo quería. Así que empecé a tener una lucha interna en mi mente. Y después de eso comencé a tener sueños y visiones. Y cada sueño, cada visión, cada voz interior, todo estaba relacionado con el cristianismo. Era Jesús, era María. Y no tenía nada que ver con el Islam. Y realmente me asustó. Y luego me enojé. Me enojé con Dios porque pensé, Alá, he estado orando todo este tiempo, postrándome durante horas, rezándote, pidiéndote que te reveles a mí, que me acerques más a ti. Y ahora me envías a Jesús y a María. ¿Por qué no me enviaste a Mahoma? Porque eso te... Claro, hermano, no me están dando los números. Si yo te estoy pidiendo a vos, ¿para qué me envías? Y bueno, porque Dios no te va a pedir permiso. Tenía sentido para mí que estás respondiendo a mi oración, pero yo sabía que era Dios quien estaba haciendo eso. O sea, no dudaba de eso. Podía sentir la presencia de Dios, pero no tenía sentido para mí. Y tenía miedo porque creía que los cristianos iban a ir al infierno porque creían en un hijo de Dios. Y Dios, Alá, era el único. Él no tenía hijos. Él no fue engendrado. Y ahora estoy viendo esto, a Jesús. Y eso empezó a asustarme de verdad. Y el Jesús que venía a mí, y yo sentía su presencia, y él aparecía en un sueño, no era un hombre. Había poder que venía de él, y había autoridad que venía de él. Él no era como, ya sabes, el profeta Isa, que como musulmana creo que murió, y ahora lo estoy viendo en un sueño. No era eso. Él estaba vivo. Podía sentir que estaba vivo. Y había una autoridad con la que él venía. Y recuerdo que en un sueño el amor que salía de él era tan intenso que en mi sueño me estaba muriendo, porque apenas podía soportar ese amor. Todo giraba en torno al amor. Y no podía negar que él era más que una persona. Y esa era mi lucha como musulmán. Ahora me negaba a investigar sobre el cristianismo en Internet, porque no quería alimentar lo que estaba pasando. Estaba tratando de rechazarlo. No quería investigarlo. No quería leer la Biblia, porque tenía miedo de que si me metía en eso, ¿a dónde me llevaría? Así que estaba rechazando todo lo que podía. Pensé, está bien, esto va a ser solo entre Dios y yo. No iban a haber ninguna investigación de nadie, nada. Así que no hice nada. Y esto continuó conmigo durante 1 año y medio. Y fui llevado por este camino y cuando María me llamaba y yo, ya sabes, ella me pedía que fuera a cierto lugar. Por supuesto, era un lugar cristiano. Y uno de ellos era como un santuario al aire libre. Y estacioné mi auto. Estaba tan enojado porque ya había tenido suficiente de estos sueños y visiones. Quería que todo esto se detuviera para poder volver a mi mundo musulmán. Me estaba agotando. Y recuerdo
bajarme del auto, dar un portazo. No quería saber nada, no quería saber nada. Y había una estatua de María y me paré frente a ella y le dije, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me estás haciendo esto? Y sentí físicamente unas manos sobre mí, girándome. ¡No! Hacia el otro lado, y cuando miré allí, estaba la estatua del Sagrado Corazón de Jesús. ¡No! Y cuando lo miré, no podía dejar de mirarlo. Pensé que me iba a derretir. Todo lo que podía sentir era amor. Así que cuando le pregunté, ¿qué quieres?, ella me giró hacia su hijo. Y empecé a ir a ese santuario al aire libre todos los días, y ya no iba más a ella. Iba a la estatua de Jesús, pasaba horas allí. No, para un poco. ¡Mose, pará! No, pará. Mose, pará. No. ¿Cómo que María llevándolo a Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que la Virgen María llevándola a Cristo? No te lo puedo creer. Y todo lo que hacía, ya sabes, intentaba rechazarlo, pero tampoco podía alejarme de él. Había una atracción hacia él. Y esto continuó para resumir la historia. Y finalmente tengo curiosidad. No es solo Jesús. ¿Es Jesús con el Sagrado Corazón? Sí. Me pregunto cómo... Bueno, yo no sabía lo que eso significaba. Hoy puedo decirte que era el Sagrado Corazón, pero en ese momento era solo Jesús señalando su corazón. Y como dije, he tenido sueños donde el amor es tan intenso que podría morir. Así que él señalaba su corazón y todo lo que podía sentir era amor. Y entonces había una señora que conocía en el trabajo y era la única. Empecé a compartir lo que estaba pasando, estos sueños y visiones. Y ella solo me miró y dijo, Dios mío, eres tan bendecida. Tienes que venir a mi iglesia. Ahora ella es cristiana, esta señora del trabajo. Yo no conocía las denominaciones. No me importaba en lo más mínimo. Solo sabía que ella era cristiana. Le estaba contando lo que me estaba pasando. Y ella dijo, tienes que venir a mi iglesia. ¿Eres tan bendecida? Yo le dije, no quiero ir a una iglesia. ¿Por qué iría a una? No, seguía sin querer. ¡Idólatra! No quiero ir, no, blasfemia. No. Iglesia. Estoy tratando de alejarme de esto. Y entonces, pero, ya sabes, continuó tanto y llegó el momento en que era diciembre. Era época cristiana. Y había llegado a un punto en el que quería una respuesta de Jesús y quería terminar con esto. Y dije, está bien, iré a una iglesia. No le dije a mi amiga porque no quería sentir presión. Pensé, iré a una iglesia por mi cuenta para la época cristiana. Y voy a preguntarle a Jesús porque la iglesia es su casa, qué quiere de mí y quiero terminar con esto. No. Así que fui a un servicio cristiano de medianoche en una iglesia que estaba al final de la calle de mi casa. Para mí, una iglesia era una iglesia. No conocía las denominaciones. Y era una iglesia cristiana. Y entré y hubo un servicio y un pastor hizo la lectura. El pastor pasó alrededor con, ya sabes, pequeñas copas y participé en todo. Y yo estaba esperando porque Jesús iba a decirme qué quería de mí. Ese era mi trato al entrar a la iglesia. Y terminó y salimos en procesión con velas, cantando. Y fue un servicio hermoso. Podía sentir el amor. Fue maravilloso. La gente era acogedora. Y yo había dado este gran paso por Jesús y salí y me sentí tan decepcionada porque Él no estaba allí. Sentí este vacío en mi corazón porque sabía cómo se sentiría su presencia. No. Simplemente lo sabía. Y salí pensando, Jesús, ni siquiera estás en tu propia iglesia. Así, es como se sentía. No estabas allí. Y vine buscándote, buscando una respuesta. Entonces, ahora, ¿a dónde voy a ir? No sé qué hacer porque quiero terminar con esto. ¿Sabes? Quiero un cierre para esto. Entonces le dije a mi amigo, le dije, ¿sabes? Fui a una iglesia y no estaba allí. Y ella me preguntó a cuál y le dije, y me dijo, por favor, ven a mi iglesia. Y le dije, Debbie, ¿qué diferencia hace a qué iglesia vaya? Una iglesia es una iglesia. Ella dijo, no, por favor, solo ven a mi iglesia. Y yo estaba desesperada. Le dije, está bien, iré a tu iglesia. No voy a asistir a otro servicio ni a pasar todo ese tiempo allí. Solo llévame cuando no haya nadie. Sabré si él realmente está allí. Y entonces, ya sabes, no perdamos tiempo. Así que una mañana voy con ella entre semana, ya sabes, entramos. No había nadie allí. Di mi primer paso adentro. Era una iglesia católica. Y para mí, ¿qué es una iglesia católica? Es solo una iglesia, ¿verdad? Y di mi primer paso adentro y respiré hondo. Y dije, él vive aquí. Puedo sentirlo. Chao, muchachos, nos vamos. Chao. 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 No. Nos vamos. ¿Qué más podemos escuchar? Nos va a explotar el corazón. Paren. Y físicamente, su presencia. Y no tenía idea de que la diferencia entre la otra iglesia y esta iglesia era solo una iglesia. Y simplemente me senté, pensé, está bien, finalmente encontré tu hogar. Ahora me vas a decir qué quieres de mí. ¿Por qué me estás haciendo esto? Y
Desde ese día empecé a ir a esa iglesia católica todos los días cuando no había nadie y me sentaba solo en la última banca y discutía con el crucifijo y le decía, todos los días que estaba allí, tú no eres el Hijo de Dios porque no hay Hijo de Dios. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me estás haciendo esto? Me enojaría. Lo decía todo. Y cuando terminaba mi arrebato de enojo, entonces le contaba sobre mi día, le hablaba de lo que estaba pasando con los niños, mi hija ya es adolescente, mis luchas con todo, y me iba, y al día siguiente volvía a hacer lo mismo, y se lo contaba. Sabes, él no es el Hijo de Dios. Hice esto durante meses. Lo peor, el día que menos me gustaba, era el domingo, porque el domingo no podía ir porque había gente en la iglesia. Así que no podía esperar a que fuera lunes para poder ir y estar sola con él. Y hacer mi cosa de enojo y luego pasar tiempo con él. Y salía en paz, y al día siguiente volvía queriendo decirle que él no puede ser el Hijo de Dios. Y así continuó esto durante meses, y finalmente un día creo que Dios ya había tenido suficiente de mí. Y entré, me senté, hice lo mismo de siempre, en la última banca. Y ese día escuché la voz audible de Dios resonar en esa iglesia. La escuché con mis propios oídos. Y él me dijo, ¿quién? ¿Eres tú para decirme quién puedo ser y quién no puedo ser? Si realmente quieres saber la verdad, ve y regresa como un niño y yo te diré la verdad. Parece que le está... ¡Para un poco, Mose, pará! Voy. Y si tengo que... ¡Pará, Mose, pará! ¡Pará! Y si tengo que... ¡Pará! Para que me muero, para. hablando a Job. No, lo sé. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Ahora, fíjate cómo empezó por la Mater. Empezó por la Santísima Virgen. Pero ¿de cuándo si la Mater fuera un obstáculo no te lleva a Cristo de esta forma? ¿Y por qué María y no directamente Cristo? Y porque Dios no te pide permiso ni a vos ni a mí para decidir qué instrumentos usar. Si usó pastores para llevarte a Él, Él también puede usar a la Mater. Es la Santísima Virgen. Esto es una locura. Y sabes, es cierto. ¿Quién era yo para decir, sabes, Dios no puedes tener un hijo? ¿Por qué? Si Él es Dios, ¿quién era yo para decir eso? Porque eso era lo que yo había aprendido desde pequeño. Pero no podía decirle eso a Dios. Y Él me dio una elección. Si quieres la verdad, fue una invitación. No hubo ninguna obligación. No hubo ninguna imposición. Fue libertad. Si quieres la verdad, entonces puedes regresar como un niño que está dispuesto a escuchar en vez de decirle a Él. Y Él me dio una promesa. Te diré la verdad. Así que regresé. Por supuesto tenía que hacerlo. Y me senté y vacié mi mente. Tenía que hacerlo. Tenía que saber la verdad. Él me había llevado en este viaje. Y me senté y dije, dime. Y vacié mi mente. Y tenía 40 años. Tenía que vaciarla de todo lo que había aprendido como musulmán, de mis miedos, de todo. Y cuando hice eso, un rayo de luz salió de ese crucifijo y me golpeó el corazón, atravesó mi cuerpo y empecé a temblar y caí de rodillas porque Jesús estaba justo frente a mí y lo supe todo. Y lo único que podía sollozar era, creo, tú eres el Hijo de Dios. Creo porque ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Él es el Señor para gloria de Dios, Padre. Y cuando Él estuvo frente a mí no había ninguna duda. No era una filosofía de la verdad. No era una ideología. Él es la verdad. Estaba pensando en que dijiste antes que no fuiste a internet, que no hiciste eso. Y por un lado, estamos diciendo, bueno, ¿de dónde sacaste esta información? Pero de alguna manera estabas protegida de todas las millones de voces, de todas esas cosas. Estoy tan agradecida por eso, porque esto venía directamente de Él. Y vino tanto amor. Y cuando acepté a Jesús en ese momento, de rodillas, llorando, ese muro que yo veía como musulmana, que siempre estaba delante de mí, se vino abajo frente a mis ojos, y detrás del muro estaba Dios, el Padre. Y lo conocí a Él y su amor por mí. Y fue tan poderoso que pensé que me iba a caer por el amor, por las olas de amor. Y Él dijo, he esperado tanto tiempo por ti. Y conocí a mi Padre en el cielo. Pero solo pude hacerlo. No Padre, sino tú. Como lo dices en tu... Mi papá. Sí, lo llamo mi baba. En tu idioma, ¿no? Sí. Esa es la palabra que siempre surge cuando pienso en él como baba. Pero no podía conocer al Padre sin el Hijo. Porque solo a través del Hijo llegué a tener una relación. Yo conocía a Dios antes. Yo amaba a Dios antes. Pero es como vivir fuera del castillo y el rey está dentro del castillo. Y la única manera de entrar, podía vivir como esclava afuera y aún así amar al rey. O podía entrar y ser adoptada como su hija. La única manera de entrar era a través del Hijo.
El Hijo está en la puerta del castillo y está allí para darnos la bienvenida. Si quieres una Está totalmente loca esta mujer. relación con Baba, o podemos quedarnos afuera y adorar a Dios, pero nunca tener una relación. Lo entendió todo, lo entendió todo. Así que tuviste este encuentro increíble, no lo digo en un sentido negativo, sino inesperado, con el Señor. Ahí estabas en la iglesia en ese estado, pero tienes que volver a la realidad. Sí. Lo hice, y esa fue la parte difícil. Iba a lastimar a mis padres y sabía que no podía vivir una vida falsa. No podía vivir como musulmán y adorar a Jesús como mi Señor, porque eso es lo que Él era. Él me lo mostró. Y en este punto, todo lo que tienes es aquello en lo que has sido formado. No tienes ningún catecismo. Nada. Correcto. Y decidí que tenía que hacerme católico. Y por supuesto tenía que decir Entiéndase que hay un error en el doblaje, pero está hablando en femenino, nada más que el doblaje lo toma así. Nada más, pequeño detalle. a mis padres. Y ellos dijeron, bueno, puedes ir a la iglesia. Ellos podían ver que yo no iba a cambiar de opinión así nada más. Y ellos dijeron, bueno, pero realmente tienes que convertirte. No te conviertas, solo ve, está bien. Y yo dije, he encontrado la verdad y ahora viviré en la verdad. Porque Él vino a liberarnos en la verdad. Y aquellos que me nieguen, yo los negaré, es lo que Él dice. Y todo esto lo leí después, no lo sabía. Pero cuando leí la Biblia fue como yo ya sé esto, porque Él me lo ha mostrado. ¿Era una voz familiar cuando leías la Biblia? Sí. Cuando buscaba leía historias de amor y misterios, María, no tenía idea. La mayor historia de amor es con Dios, el Padre, con Jesús, que murió por nosotros por amor. No existe una historia de amor más grande que se haya escrito que esa. Y no hay mayor misterio, porque la fe no es algo que pongas en tu mente y ya sabes, entiendas. Tienes que aceptar que es un misterio y tienes que vivir en ese misterio cada día. La mayor historia de amor y el mayor misterio. Entonces, cuando hablas de que nuestro Señor es el guardián, por así decirlo, llevándolo hacia Baba, el Padre. Pero tú habías tenido esta relación con Nuestra Señora durante tanto tiempo. ¿Dónde estaba ella ahora en todo esto? Ay, Dios mío. Ella siempre ha estado ahí. Cada vez que me siento un poco perdida o algo, ella aparece. Pero luego ella me envía de regreso a su hijo. Ella es ella. No, no. ¿Cómo que te lleva el hijo? Si es un obstáculo, ¿cómo que te lleva el hijo? Fíjate vos, qué cabeza de termo que fui. Perdón, hermanos, perdón. Yo colaboré con... Yo era uno de los cabezas de termo que andaba haciéndome el erudito con una Biblia bajo el brazo. Qué cabeza de tornillo, por favor. Qué cabeza de termo que era. Su mayor deseo es que sus hijos, todos los hijos, conozcan a su hijo y que a través de conocer a su hijo entren en relación con Dios, el Padre. Y eso es lo que ella ha hecho conmigo durante todo mi camino. Incluso antes de que yo conociera a Jesús, ella estaba ahí y eso es lo que ella desea. Y también se me ha mostrado, de nuevo, ya que todo lo mío es místico, en visiones, que Nuestra Señora ama al pueblo musulmán. Lo he visto. Ella es también su madre y los anhela. Que experimenten el amor de su hijo y del Padre. Y Jesús también, Él ama a los musulmanes. ¿Sabes? Jesús dijo, Padre, deseo que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y no es solo uno. Dentro de la fe cristiana, uno como todos. ¿Sabes? Es como un padre que quiere a todos sus hijos en la mesa con él. No importa dónde hayan estado, son bienvenidos a sentarse a la mesa. Reconozco que no soy un gran estudioso de Fátima, pero parece que, por lo que he escuchado, la realidad de Fátima fue un movimiento de nuestro Señor para abrir las puertas a este movimiento de unidad. Personalmente, creo que la conversión que llegará al pueblo musulmán será a través del amor de Nuestra Señora. Porque el Oh, para un poco. Ay, qué fuerte que está esto, por Dios. arzobispo Fulton Sheen ha dicho que aquellos que aman tanto a Nuestra Señora algún día llegarán a conocer a su hijo, porque si la amas, ella pondrá tu mano en la mano de su hijo y entrarás en esa historia de amor más grande. Obviamente recibiste muchísima información en tu experiencia infusa, pero has llegado a conocer la fe extremadamente bien. ¿Cómo pasaste de ahí? Dios mío, no podía. Estaba investigando sobre diferentes santos, ya sabes, sus conversiones y sus historias. Y simplemente no podía saciarme porque, como musulmana, yo tenía sed de eso. Y en la Iglesia Católica he encontrado tanto que me ha ayudado a crecer.
Y simplemente estos. ¿Y qué? Y creo que los santos son los que más me han tocado porque lo demostraron, con la forma en que vivieron su vida. Y la Eucaristía, Dios mío, ¿cómo supe yo, siendo musulmana, entrando? ¿Hay alguna, ya sabes, como del judaísmo al cristianismo hay una conexión de la Pascua a la Eucaristía? ¿Existe alguna conexión del Islam a la Eucaristía? ¿Sabes a lo que me refiero? No. No que yo sepa o entienda. No lo sabía. Y luego empecé a asistir a misa y ya han pasado 12 años. Y esto es lo que siempre que, ya sabes, me digo a mí misma, han pasado 12 años. Y ya sabes, como seres humanos podemos aburrirnos muy rápido con lo repetitivo. Lo mismo de siempre. 12 años después tengo más sed de comunión con Jesús. No puede ser solo un pedazo de pan lo que nos haga volver por más, y ese deseo y esa ansia de ser uno con Él. Claro. Y en mi cabeza, cuando el sacerdote eleva la hostia, pienso, ¿de verdad? ¿Eres tú, Jesús? ¿Cómo puede ser eso? Pero me someto al misterio porque conozco el fruto que ha dado en mi vida. Mencionaste que tus padres, al menos, se dieron un empujón para seguir adelante. Así es. ¿Y qué hay de tus hijas y otros miembros de tu familia? ¿Han respondido a tu llamado? Sí, ambas mis hijas han entrado a la Iglesia Católica por su propia voluntad. Y una de mis hermanas tuvo su propia experiencia mística con el Señor 2 años después que yo. Y ella también entró a la Iglesia Católica. Ha habido otros miembros de la familia que han tenido estas experiencias con Jesús. Eso fue el comienzo. Así que es como, ¿sabes? Yo pensé, bueno, entré a la iglesia y pensé que eso era todo. Pero Jesús tiene un plan tan grande, mucho más grande de lo que siquiera podemos imaginar. Es para la salvación de todo el mundo. Sabes, eso me fascina. Nicky, tuve el privilegio de hacer varias entrevistas con ex musulmanes. Y, pues, interesante que a menudo los caminos de los musulmanes implican más el lado místico. Sí. Y eso me parece interesante, pues el trasfondo musulmán lo que les permite o les anima a tomar los sueños más en serio y a estar más abiertos. ¿Alguna idea? He pensado en eso. Y creo que y creo que eso es algo general en el Islam. Hay mucho miedo porque nadie quiere ir al infierno. Y el musulmán también trata de agradar a Dios porque eso era lo que yo intentaba hacer. Y no había lugar para eso. No estaba dispuesta a escuchar los argumentos de nadie porque incluso haciendo eso, tenía miedo de ir al infierno por estar considerando esa conversación. Y creo que Jesús tuvo que saltarse eso. Él tuvo que como decir, está bien, vamos a dejar tu mente a un lado y voy a hablarte de una manera mucho más profunda. Y lo encontramos. Y no puedes negar un encuentro. Puedes debatir cosas en tu cabeza, pero no puedes negar ese encuentro personal. Sabes, en el Salmo dice, prueba y verás que el Señor es bueno. Tienes que probarlo. Pones un filete frente a alguien y lo describes. No sabes a qué sabe hasta que le das un bocado. Y nuestro Señor sí lo dice. Por sus frutos los conocerán. Sí. Así que ya sea una conversión intelectual, sí, o si es una conversión mística, al final el resultado es, ¿hace una diferencia en tu vida? Exacto. Tienes que vivirlo. Sí, tienes que vivirlo. Y te puedo decir que he sufrido mucho desde mi conversión prueba tras prueba. Pero me he enamorado más de Jesús por eso. Porque Él me ha mostrado que es fiel. Sí. Oh, bueno, quiero decir, has sido bendecida por la gracia para abrir tu corazón a tantas cosas de la fe. ¿Cuál fue la cosa más difícil, incluso después de todo eso, al entrar en la iglesia? ¿Cuál fue la barrera más difícil para ti a la hora de seguir trabajando? Sabes, lo hermoso es que no he tenido ninguna barrera con la Iglesia Católica. Ninguna. No importaba. Incluso cuando estaban ocurriendo los escándalos, no hizo ninguna diferencia para mí porque sabía que la verdadera iglesia sigue siendo la roca. Pero la mayor barrera para mí como cristiana, quiero decir, ahí fue donde más luché, fue aceptar la divinidad de Cristo. Eso fue lo más difícil para mí. Y luego no solo eso, hay una Trinidad. Ahora son 3, ¿sabes? Así que esa fue la mayor lucha para mí. Sí, hablas del Padre, de nuestro Hijo y de Nuestra Señora, pero el Espíritu Santo no fue mencionado en ese viaje inicial. Pero Él fue quien hizo que todo sucediera. Absolutamente. Cuando sentí, ya sabes, los temblores y el poder sobre mí y todo eso, ese es el Espíritu Santo. Simplemente no conocía los nombres en ese momento. Bueno, a menudo termino el programa invitándote a hablarle a un posible musulmán que esté viendo esto. Bueno, digamos eso ahora mismo. Acaba de suceder en una habitación de hotel. Un musulmán encendió este programa y te está viendo y, ya sabes, no tiene las carpetas de archivos. Correcto. ¿Qué le dirías a esa persona? Bueno, yo le diría que abra la caja y busque la verdad, porque una vez que tengas la verdad, todo lo demás se resolverá, porque experimentarás una paz como nunca antes la habías tenido. Así que simplemente arrodíllate y pide la verdad sin ningún tipo de límites, porque Dios es mucho más grande que nosotros y no puede ser encerrado en una caja. Y si buscas, encontrarás. Si pides la verdad, la recibirás, pero el único requisito es que tienes que dejar de lado tus propios límites. Deja esa carpeta a un lado
Bueno, no a todos se les concede el don del lado espiritual que tú tienes. Pero Newman hizo una afirmación sobre que profundizar en la historia es dejar de ser protestante. ¿Dirías que eso también es cierto para los musulmanes? ¿Puedes repetir eso? Profundizar en la historia es dejar de ser protestante. ¿Dirías que al profundizar en la historia también un musulmán podría llegar a ver la realidad de la verdad histórica y eso le ayudaría a ver la realidad del cristianismo? Sí, creo que posiblemente. Pero realmente creo que Dios hablará a cada persona en su corazón y pienso que si abres tu corazón e incluso tal vez entras a una iglesia cuando no hay nadie y preguntas, ¿realmente eres tú? Porque eso fue lo que yo hice. Yo discutí con él y no tengas miedo de decirle a Dios tus miedos. Él no te va a fulminar con un rayo. Él es tan amoroso y quiere una relación con cada persona como un padre. Muy bien, Nikki, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en el viaje a casa. ¿Y tu sitio web, de nuevo? Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Qué locura. Qué locura. Qué locura de testimonio. Qué locura de testimonio. Si te gustó este video o te ayudó en algo, te invito a que le des like, te suscribas si no estás suscrito y compartas en tus grupos. Así podemos ayudar a más personas. También, si así lo deseas, en la caja de comentarios te dejo una manera más concreta de apoyarnos. Así podemos dedicar mayor tiempo y recursos en ayudar a muchos, ya que queremos hacer el bien, bien. Muchas gracias y recuerda que la verdad es católica y lo demás es error. Que Dios te bendiga. Alimentándonos es más que un merendero. Hoy te mostramos cómo celebramos la vida de los niños y también nuestro aniversario. Empezamos preparando las mesas de la merienda, la del aniversario y la de los cumpleañeros del mes. También las sorpresitas para el final. Después recibimos a los niños y los invitamos a sentarse para escuchar la enseñanza de Jesús. Al terminar, bendecimos la mesa y disfrutamos muchas cosas ricas. Luego, celebramos el cumpleaños de los niños de junio y nuestro aniversario con unas tortas espectaculares. También tuvimos tiempo de juegos y compartir. Al final, les dimos su sorpresita y cada niño volvió a su casa. Todo esto y más es posible gracias a corazones generosos que nos ayudan con su tiempo, donaciones y oraciones. Te invitamos a sumarte a nuestra misión. Tu ayuda puede transformar la realidad de estos niños. Unite, doná y compartí. Hermanos, vengan, vamos a dialogar sobre la verdad, a encontrarla. Te quiero ayudar y te darás cuenta que está en